Hola amigos, que el Señor me le bendiga grandemente en este día especial. Este día pues vamos a reaccionar, ¿verdad? A un famoso cura, ¿verdad? Yo creo que en más de alguna ocasión todos lo hemos visto acerca de las blasfemias que él habla. Pero bueno, mire, yo soy poco para estas cosas, pero la misma palabra nos dice que por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser vituperados, ¿verdad? Entonces, eso no hay ningún problema, pero lo que sí, hermano, yo no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo cuando ya se metan con la palabra, cuando ya tuerzan las escrituras, cuando a su antojo, ¿verdad? Estos curas, hermanos, tienen engañado a miles de hermanos católicos. Déjeme decirles que yo salí de ahí, de esa religión, entonces a mí hasta cierto punto me da tristeza ver cómo están siendo engañados muchos hermanos católicos y en vista de eso pues vamos a reaccionar, ¿verdad? A un cura llamado Luis Toro. Él dice que es un apologeta, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es un apologeta. Un apologeta, hermano, ¿verdad? Es un defensor de una doctrina o de un credo, oiga, principalmente religioso, ¿verdad? También es una persona que defiende o elogia a alguien. Ese es un apologeta, persona que defiende o elogia a alguien. Bueno, sigamos. Yo quiero preguntarle, ¿verdad? No sé si me va a ver el cura Luis Toro, pero quisiera preguntarle, y si no, alguno de sus seguidores de él, ¿verdad? Que le diga, ¿qué doctrina es la que él defiende realmente, ¿verdad? Si la de Cristo, si la de María, o la de la Santa Madre Iglesia Católica. Quisiera hacerle esa pregunta porque realmente este señor cura, ¿verdad? Luis Toro, a simple vista, hermano, la doctrina, ¿verdad? Que defiende es pues acerca de la Santa Madre Iglesia Católica, así le llama él, ¿verdad? Y defiende y elogia a la Virgen María, como ellos le llaman, pero realmente ella es María, ¿verdad? Pero realmente yo en ningún video veo elogios, ¿verdad? Exaltación para nuestro Señor Jesucristo. No veo ningún elogio para su sana doctrina, ¿verdad? Solamente cuando le conviene. Entonces la defensa del apologeta cura Luis Toro, ¿verdad? Lo hace en base a sus posiciones y retos constantes. Yo he visto muchas oposiciones acerca de la palabra, ¿verdad? Y no conforme a la palabra de Dios. Pero ahorita, en este día, pues les vamos a comprobar, espero que mis hermanos católicos estén abiertos, que ya no estén cegados. Yo pido a Dios para que esa ceguera se queme en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Que esos ojos sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Así es que yo lo que veo que los supuestos pastores que él llega allí a la iglesia a debatir con él, ¿verdad? Se ve a simple vista, así se lo digo, hermanos amados, que son a compadre hablado, ¿verdad? Y me va a decir, ¿y qué es eso de compadre hablado, hermano? Pues son contratados por él. Porque, hermano, yo realmente yo me quedo asustado cómo los trata, cómo los humilla, ¿verdad? Y estos hermanos supuestamente son pastores, no saben nada. Entonces, y yo realmente yo me quedo asustado porque veo cómo los trata y los deja avergonzados en público. Y bueno, hasta cierto punto los deja como ignorante, ¿verdad? Y hace unas preguntas bien ilógicas. Claro, él sabe, él conoce, ¿verdad? Que son imposibles de contestar, hermanos amados, porque no están en la palabra, ¿verdad? El único joven que yo he visto que lo hizo tambalear es un joven, no sé si de qué nacionalidad era, no sé si era brasileño, no lo sé, pero es el único que he visto yo, ¿verdad? Que lo hizo tambalear. Y, y, y bueno, para mí, pues es el único que quizás no es contratado por él, ¿verdad? Me imagino que los contrata y les paga para que se dejen humillar, ¿verdad? Entonces, y así como este joven le hizo el reto al cura Luis Toro, yo también se lo hago en esta mañana, ¿verdad? Que me dé el versículo donde dice, para empezar, vamos a empezar con esto, ¿verdad? Que me dé el versículo donde dice de que Cristo fundó la iglesia sobre el apóstol Pedro y le dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se llamaría Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Reto al cura Luis Toro, ¿verdad? Que me diga dónde está, en qué versículo de la Biblia aparece el nombre de la Santa Madre Iglesia Católica. Espero que mis hermanos católicos estén ahí pendientes porque a ver si ellos también saben dónde está el nombre, ¿verdad? No está el nombre de la Santa Madre Iglesia Católica, pero sí está el nombre de nosotros los cristianos, así es que se van a llevar un fiasco hoy en este día,
mis hermanos católicos, ¿verdad? Sigamos, continuemos. Quisiera, ¿cómo se llama? Vamos a dejar, ¿verdad? En estos momentos que el hermano cura Luis Toro se luzca. Vamos a escuchar por boca de él. Vayan prestando atención, porque ahí está, él lo dice, hermano, bien claramente. No me lo estoy inventando yo. Ahorita lo vamos a escuchar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús está presentando la identidad de Pedro. Pedro presentó la identidad de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mundo me identifica a mí como el Hijo de Dios y a usted como la piedra donde yo fundé la iglesia. Por eso los católicos lo identificamos, porque Jesucristo lo dijo. Y no solo eso, le dijo que le daba la llave del reino de los cielos. Y en esa iglesia es donde nosotros estamos. Gracias por su pregunta. Dile que bien, la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. ¿Y si la esposa estaba muerta? No hay ningún teólogo de lo nuestro, ningún pastor de lo nuestro que lo pueda frenar y que lo pueda enfrentar. Se han cuestionado los protestantes. Allá les moví el piso, les llegué a la cuna, allá a la cueva, les sacudí, a ver quién quiere. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en la palabra de Dios. Y yo sé con quién me estoy enfrentando, con el diablo. Y yo, dice la Biblia, agarren como arma en primer lugar la verdad. Por eso del lado mío ustedes se van heridos, pero nunca engañados. Herida la primera arma de Dios, que es la verdad. Los protestantes jamás podrán quererlo. Lo odian. Y seré el enemigo número 1 de los protestantes. No porque yo los odie a ellos, sino porque ellos me odian a mí. ¿Por qué? ¿Les maté la madre? No. ¿Por qué? ¿Los insulté? Busquen todos los videos míos a ver en qué video les digo una mala palabra. Búsquenlo. Y busquen los comentarios de los protestantes que son cristianos evangélicos para que vean los insultos y groserías que me dicen a mí. Porque ellos son soberbios y como ustedes hablan con la verdad, no quieren dar el brazo a torcer. El único problema es que les disparo de frente a la verdad. Eso es duro y me convierto en enemigo de ellos. Los amo. Yo los amo. Pero les disparo la verdad. Y por eso no pueden resistir. Por eso huyen. ¿No han visto los debates? La mayoría salen huyendo. Porque yo los agarro así frente a frente, así, sí. Ah, que María tuvo un vacío, muéstrenme en la Biblia. No, que pastor, a mí que me importa, muéstrenme en la Biblia. Mire, la Biblia dice María tuvo un vacío, pácata. Y quedan así, como un pollo, ustedes tuércela la nuca. ¿Así? La Biblia dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Dame el capítulo y versículo, mentiroso. Y yo le muestro donde dice que tiene que confesar con un hombre. Y le suelto el capítulo y versículo, y pácata. ¿Qué van a aguantar? ¿Salen corriendo y se van? No aguantan. Porque, hermanos queridos, el católico no sabe que la primera arma que Dios quiere que usemos es la verdad. El día en que lo lean en la Biblia y el día en que lo crean, entonces comprenderán por qué el Padre Toro les habla con capítulos y versículos para que no digan que son palabras mías, sino palabras de Dios. Y es la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Hoy, otro gallo cantaría si los obispos y los curas predicáramos de frente la verdad. Pero por cobardes y por no saber que estamos peleando contra el diablo, decimos, no importa, al que llegue escúchelo. Es lo mismo. Es el mismo Dios, la misma Biblia. A mí me son cristianos igual. Están hablando del mismo Dios. Eso es lo malo. De que mi hija se meta a prostituta, mejor que se meta a evangélica. Y a usted le parece muy lógico. Es lógico, pero no bíblico. Porque tan pecado es ser prostituta como pecado irse a otra religión, que es ser prostituta espiritualmente. Sí, peor. Entonces, queridos hermanos, la verdad es un arma. Los católicos ahora no quieren decir la verdad. Le voy a dar una cita para que ustedes le tapen la boca a los protestantes. Cuando les digan que Jesús tuvo más hermanos y esos hermanos son hijos de María. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, lo vamos a leer de la Reina Valera, Luis. Aunque ya le quitaron sabiduría. Así es que Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, ustedes van a ver cómo la Biblia presenta que Jesús sí tuvo más hermanos. Ojo, lo más lindo es que la Biblia presenta que esos hermanos no pueden ser hijos de María. Porque los protestantes dicen de lógica. Si la Biblia dice que son hermanos de Jesús, por lógica son hijos de María. Miren cómo se le va la lógica de los protestantes para el suelo. Pongan cuidado, con la ayuda de Lupita. Y que le apareció a Cefas. Jesús se le apareció a Cefas. Y después a los 12. Y después se le apareció a los 12. Y ahí viene. A ver, ¿cuántos hermanos tenía Jesús? Que no es como le dice el protestante, que 6 o 10, tenía más. Pongan cuidado con Lupita. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¡Ay! ¿Cuántos hermanos tenía Jesús otra vez? Más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Más de 500 hermanos. No eran 5, ni 6, ni 10. Eran más de 500 hermanos. Ahora usen el coco que yo le dio. Usen la lógica. ¿Puede una mujer parir más de 500 hijos? Entonces, ¿por qué los protestantes ignorantes dicen que donde la Biblia dice que son hermanos de Jesús, por lógica son hijos de María? Aquí dice, póngale la lógica. Aquí dice, más de 500 hermanos. Póngale la lógica para que vea que la lógica suya se va para el suelo. Eso se llama ignorancia, desconocimiento de las sagradas escrituras. Es mi hermano, pero no es hijo de mi mamá. ¿Qué le enseñaron a Lucas cuando el ángel fue enviado por Dios? ¿A dónde fue enviado? Y ojo, 30 años después que Cristo había muerto, ¿qué enseñaban los cristianos? A ver si enseñaban que María era virgen o no. Ahí viene. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Escuche que no dice a la Virgen María, no dice a María. ¿Cómo que? Llamada Nazaret. Ajá. A una virgen. ¿A una? A una virgen. Subráyelo, otra vez, Luis. Fue enviado a una virgen. Otra vez, con Lupita. A una virgen.
Hola, Luis. a una virgen. La Lupita. San Lucas, 30 años después que Cristo había muerto aproximadamente, él comienza a investigar y los cristianos le enseñan que María era virgen. Dios mandó el ángel Gabriel a una virgen, no dice María, porque para los cristianos, al igual que Isaías, a María no la llaman por María, la llaman por virgen, como nombre propio pareciera, para mostrar las grandes obras que el poderoso ha hecho en ella, porque para Dios nada es imposible. Repítalo, Luis. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, Miren la importancia de que María es virgen. a una virgen, Ahí está la importancia de que de María es virgen, a una virgen, desposada con un varón y observe lo que viene, que se llamaba José, y escuche lo que viene. de la casa de David, Ahí viene, ahí viene. y el nombre de la virgen era María. Está más interesada en la Virgen. Más importante que el nombre es la virginidad Más de ella. importante Y el nombre de la Virgen era María. Por eso nosotros decimos la Virgen María. Porque repetimos lo que dice la Biblia. Y el nombre de la Virgen, primero va Virgen, era María. Y por eso nosotros siempre decimos la Virgen María. Por eso nosotros no decimos María. Los protestantes dicen María. Nosotros decimos como dice la Biblia. Y el nombre de la Virgen, primero decimos que es Virgen. Era María. Queridos hermanos, he querido tratar de exponerle paso a paso con doña Lupa y con Lupita lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña sobre la Virgen María, con fundamentos bíblicos, con pruebas en la mano, para que la fe de ustedes sea sólida, firme, para que no se dejen engañar de los falsos profetas que sin fundamento bíblico vienen insultando a María diciendo que es una prostituta o que es una mujer cualquiera. Así es que yo he tratado de hacer mi trabajo, se lo he expuesto con claridad, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos. ¡Oh no! Que un protestante cualquiera en el mundo entero, lo reto, donde un protestante me muestre que la Biblia diga que María tuvo 2, 3, 4, 5 hijos. Dejo de ser cura y me meto protestante. Aprovechen la oportunidad. Eso no existe. Le voy a contar una confidencia. Oiga lo que dice el Papa Yo en el actual. bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto Escuche es bien. la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado. To where... Escucharon, ¿verdad, hermanos? Escucharon bien al cura Luis Toro y al Papa actual. Y ahorita ya vieron, ¿verdad?, cómo reaccionó. Todo lo ha dicho de su propia boca el cura Luis Toro. Ya lo dejamos hablar, pues ahora nosotros vamos a hablar conforme a la palabra, hermanos amados, ¿verdad? Y vamos a hacer un resumen de las disoluciones del cura Luis Toro según la carta que envió, ¿verdad?, el primer papa llamado Pedro. Ese es el papa de ustedes, el primer papa, ustedes lo dicen. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el papa, ¿verdad?, apóstol Pedro, ¿verdad? A ver cuál es ese mensaje que lleva, ¿verdad?, a la Iglesia Católica Romana y Apostólica, ¿verdad? Escuchen bien lo que dice el primer papa, porque se supone que si él es el primer papa, Pedro, ustedes deberían de seguir, ¿verdad?, todos los lineamientos, ¿verdad?, toda la doctrina, por decir así, incluso los consejos que el primer papa le da a la Iglesia Católica Romana y Apostólica, ¿verdad? Vamos a ver qué es una disolución. Para empezar, una disolución es una mezcla, ¿verdad? Es un disolvente, por decirlo así, ¿verdad? Aquellos que han pintado con pintura de aceite, valga la redundancia, se les echa un disolvente, ¿verdad?, para disolverla. Con eso usted pinta y no le cambia la apariencia en nada a la pintura, ¿verdad? Entonces, una disolución es una mezcla, es un disolvente. Pongamos otro ejemplo. Cuando nosotros echamos agua pura y mezclamos con ciner, por decir así, el agua no cambia en nada. Esa es una disolución, ¿verdad?, que aparentemente no está alterada, pero sí hay alteraciones, ¿verdad? Y lo vamos a escuchar de la boca del primer papa de ustedes, hermanos católicos. Oiga, que yo no me estoy inventando nada. Se supone que la doctrina de ustedes está fundamentada ¿sobre quién? Sobre Pedro. Porque dice, bueno, ustedes dicen, ¿verdad? Y el cura Luis Toro. Y la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica dice que sobre Pedro fundaron la iglesia, sobre él la edificaron. Entonces, si sobre él la edificaron, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el primer papa, el apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a leer esta carta primeramente, Primera de Corintios 2:10. Aquí, hermanos amados, vamos a ver. Pero Dios dice, nos reveló a nosotros, oiga, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
¿verdad? Nosotros no ocupamos, hermano, la lupita, ¿verdad? Como la ocupa el cura Luis Toro, porque la lupa al final solo va a ser la letra más grande, pero es una letra muerta. Pero hermano, el Espíritu Santo dice que lo escudriña todo, ¿verdad? Hasta lo más profundo de Dios. Entonces nosotros vamos a refutar al cura Luis Toro en base a la palabra y en base a la revelación, ¿verdad? Del Santo Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice el primer papa de ustedes, hermanos católicos, de ustedes. En segunda de Pedro 2:2, mire el consejo que le da a ustedes y al cura Luis Toro y al papa actual Francisco. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. ¿De quiénes? Del cura Luis Toro, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿quién es la verdad, hermanos? Es Cristo, será blasfemado. Oiga, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué es una blasfemia, hermanos? ¿Verdad? Hermanos católicos, ¿saben qué es una blasfemia? ¿Sabe que una blasfemia es una expresión injuriosa contra Dios o a las cosas sagradas? Oiga, esa es una blasfemia. ¿Y qué es una injuria? Insulto a la credibilidad de la palabra. Oiga, es un insulto lo que el cura Luis Toro, vamos a ver a la luz de la palabra, cómo transgrede, cómo tuerce las escrituras, cómo se inventa, cómo supone la palabra, cómo él usa la disque lógica, pero no conforme a las escrituras, hermano. Entonces, oiga, esta es la carta que le manda el primer papa a ustedes, la Santa Madre Iglesia Católica, que tengan cuidado por las disoluciones, porque se van a levantar falsos profetas y el camino de la verdad va a ser blasfemado, porque la verdad no es la Virgen María, hermanos amados. Discúlpenme, hermanos católicos. La verdad es Cristo. Ya vamos, continuemos. ¿Verdad? Vamos a ver, entonces ya vimos lo que nos dice el primer papa, ¿verdad? Nos da ese consejo que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchos van a torcer, van a blasfemar el camino de la verdad. Ahora ven, vamos a ver qué es lo que dice según la Biblia de la doctrina católica romana apostólica en su capítulo 6, versículo 66. Todas las blasfemias, hermanos amados, ¿verdad? Aquí están en este versículo 66 del cura Luis Toro, ¿verdad? Porque yo, hermano, yo lo que él dice no lo encuentro en la Biblia, hermano, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el capítulo 6, versículo 66 del cura Luis Toro, ¿verdad? Dice él que Cristo fundó la iglesia apostólica romana sobre el primer papa, o sea, sobre Pedro. Veamos qué es lo que nos dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto dice la palabra, hermano. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en este tema. Pero ahí habían tres tipos de roca. Cesarea de Filipo era una ciudad rocosa, donde habían muchos dioses paganos. Es más, era una ciudad romanizada. Pero bueno, oigan bien, entonces era rocosa. Cristo también es la roca. Y Pedro dice, por lógica, ¿verdad? También significa piedra. Habían tres rocas. Entonces, pero, ¿por qué la iglesia apostólica romana, católica, dice que fue Pedro? Bueno, el primer papa ahorita les va a quitar esa duda a ustedes, hermanos católicos, ¿verdad? El primer papa le dice a la iglesia católica romana apostólica, este día, ¿verdad? Revelado por el Espíritu Santo en esos días, me imagino, ya el Señor sabía, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo usó al Papa Pedro, ¿verdad? Para que les dijera, porque él ni sabía, hermano, que lo iban a elegir a él, ¿verdad? Como fundador de la iglesia. Bueno, a él lo hicieron papa y sin saber, ¿verdad? Que él es papa. Pedro murió sin saber que lo hicieron papa, ¿verdad? Pero bueno, pero vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? El apóstol Pedro, Hechos 4:11. Oiga bien, Iglesia Católica Romana Apostólica. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién reprobó la iglesia? Perdón, ¿quién reprobó a la roca llamada Cristo? Ustedes la reprobaron. Ustedes lo rechazaron a la roca y eligieron al Papa Pedro. Pero aquí Pedro les está diciendo, hey, la piedra que ustedes desecharon, que ustedes reprobaron, esa ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
Hechos 4:11, búsquenlo, hermanos amados, búsquenlo, hermanos católicos, búsquenlo. Bueno, sigamos. Primera de Pedro 2, versículos del 7 al 8. Mire, el apóstol Pedro, el primer papa, le sigue mandando cartas a ustedes, hermanos católicos, romanos y apostólicos. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y quién la desechó? Ustedes, hermanos católicos romanos, desecharon la piedra preciosa, la piedra angular llamada Jesucristo de Nazaret. Ustedes la desecharon, ¿verdad? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra, oiga, de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Oiga, cura Luis Toro, usted es un desobediente. Ella nos sigue engañando a los hermanos católicos, a lo cual fueron también destinados. Oiga, tropiezan en la palabra. El primer papa les está diciendo que hicieron mal ustedes, católicos romanos, Iglesia Católica Romana, en elegirlo a él como piedra edificadora de su iglesia. Pero él se los está diciendo. Yo no, hermano. Ahí la palabra, léanla. Bueno, entonces aquí vamos. Nos llaman por primera vez cristianos en la Biblia. Oiga, no católicos romanos. Y voy a esperar ese versículo que me lo entregue alguien, el cura Luis Toro o algún hermano católico, especialista en la palabra, donde diga que la iglesia se llamaba Iglesia Apostólica, Católica y Romana, cuando Cristo le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia. Bueno, mire, a nosotros sí nos llaman por primera vez cristianos. Hechos 11 del 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año, oiga, con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo? Oiga, ¿cómo se les llamó? Cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la doctrina de Cristo, porque creemos en Él, como dijo el Papa Pedro, ¿verdad? A los que creen, no seremos avergonzados. Es piedra preciosa para nosotros. Se nos llamó cristianos. No dice católica, romana, apostólica. Lo siento, hermanos católicos, pero el cura los está engañando. Primeramente, Dios, esas vendas vayan cayendo. Y se lo estoy mostrando con la palabra, no con las suposiciones que hace el cura Luis Toro. ¿Verdad? Sigamos. Según la Biblia, de la doctrina romana apostólica, capítulo 6, versículo 66, dice el cura apologeta Luis Toro que Pedro, oiga, tenía suegra, pero no tenía esposa, porque podría ser que estuviera muerta. Oiga, hermanos, es en serio, ¿ustedes le creen esto al cura? ¿Le creen ustedes? No, hermanos, ella es en serio. Pues continuemos. Él dice, Pedro tenía suegra, pero no quiere decir que tenía esposa, porque podría estar muerta. Eso es lo que dice el cura Luis Toro, pero veamos lo que dice Mateo 8 del 14 al 15. Mateo 8 del 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, oiga, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. ¿A quién vino, dice la palabra? A la casa de Pedro. Ahí estaba la suegra. Hermanos, si es que yo no sé quién se ha inventado de que los curas no pueden casarse, que tienen que usar la castidad. Son cosas de doctrinas humanas, hermanos. Si es que la Biblia no dice eso. El apóstol Pablo dice, hermanos, ¿verdad? Que aquellos que se estén quemando, mejor que se casen. Pero en ningún momento dice, mire, quédense castos. No. Bueno, al menos yo no lo he encontrado en la Biblia, ¿verdad? Hermanos, pero aquí está, hermano. Y el otro versículo, ¿verdad? Que mencionamos siempre nosotros, no se lo voy a mencionar porque igual en la Biblia católica no está. Ya quitaron ese versículo, lo han eliminado, ¿verdad? Porque eso respalda realmente que Pedro andaba con su esposa evangelizando.
Pero bueno, continuemos. Según la Biblia de la doctrina romana apostólica, católica, capítulo 6, versículo 66, según Luis Toro, dice que él predica y refuta con la verdad, con capítulo y con versículo en mano. Pero al final ya lo vimos que él usa la lógica y la suposición. Eso es la verdad de él, ¿verdad? Y dice Luis Toro que se enfrenta, oiga, a Satanás, solo porque los pastores le muestran versículos tal cual como están escritos en la Biblia. Dice que él se enfrenta a Satanás. Dice Luis Toro también que es pecado irse a otra religión. No sé, hermano, ¿verdad? No sé si usted encuentra ese versículo, ahí me lo pasa, por favor, ¿verdad? Porque yo ya lo busqué y yo no lo he encontrado. No lo he encontrado. No sé si usted lo encuentra, ¿verdad? Si lo encuentra, ahí me lo pasa, por favor, ¿verdad? Pero dice que es pecado irse a otra religión, dice. Bueno, él no lo mencionó también donde dice, ¿verdad? Él solo lo mencionó, pero no dice dónde, en qué parte de la Biblia se encuentra. Por eso es que yo les pongo ahí capítulo 6, versículo 66, porque me imagino que ahí está, hermano. Bueno, Luis Toro dice que la Biblia, que María no tuvo más hijos. Hermanos, él espera escuchar un versículo donde diga, y la madre y la Virgen María tuvo más hijos. No, hombre, hermano, no seamos así. Ey, hermanos católicos, abramos los ojos. Que esas vendas en el nombre de Jesús este día puedan ser quitadas. Yo permanecí ahí católico por muchos años y yo le doy gloria al Señor, hermanos, porque mis ojos fueron abiertos un día. Bueno, pero continuemos. La Biblia le responde al cura Luis Toro. Mire lo que dice San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿de cuál verdad habla él? Yo hasta este día, hermano, yo he escuchado que él defiende a María. Yo nunca he escuchado que él defiende la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. ¿Qué quiere decir? O sea, que ni por la Virgen María se llega al Padre, sino es por medio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo en persona lo está diciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No sé, hermano, yo no estoy inventando nada. Vayan y vean su Biblia también. Ustedes, hermanos católicos, ¿verdad? Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, oiga, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano Luis Toro, si usted sigue mintiéndole hacia el pueblo católico, ese es el lugar que le espera, lago de fuego con azufre. Por mentiroso, ya no siga mintiendo, porque usted está haciendo que muchos hermanos católicos se vayan a una condenación, creyendo su doctrina, creyendo lo que usted les predica. O sea, no sea ingrato con el pueblo ya. Dígale la verdad realmente. Pero bueno, el Señor sabe por qué en este día estamos reaccionando a todo esto, porque mire, eso le va a tocar al cura Luis Toro. Lago de fuego con azufre. Si él no se arrepiente, porque él tiene oportunidad todavía de arrepentirse y ya no seguir engañando al pueblo católico, porque muchas almas están siendo engañadas. Pero bueno, y yo sé que van a arremeter conmigo muchos hermanos católicos, yo sé que me van a decir que yo soy el diablo, que soy Satanás, que no importa, hermano, ¿verdad? Mi deber es nada más presentarle los versículos, tal cual como están escritos en la palabra. Yo no me baso en suposiciones, hermanos, como el cura Luis Toro, yo no me baso en la lógica. Continuemos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Oiga, padre de mentiras, ¿quién es? Es el diablo. Hermano Luis Toro, ya no siga mintiendo. Vamos a ver qué dice. Aquí vamos a refutar que María sí tuvo más hijos. Mire, Mateo 13, del 53 al 58. Pongamos atención.
aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, oiga, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Oiga, el padre José, oiga, el padre, el carpintero José. ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Padre y madre María, oiga. Y sus hermanos, y aquí están, hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas, hermanos. Es una familia. Padre, madre y hermano. Es una familia. Oiga, no son hermanos espirituales como el cura Luis Toro lo hace ver, ¿verdad? No están todas sus hermanas con nosotros. Oiga, tenía hermanas también. Estaban allí en la sinagoga junto con los que estaban escuchando la palabra que estaba predicando nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Oiga lo que dijo Jesús, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En su tierra, ¿dónde? Capernaum. Y en su casa, ¿quién? Su familia. Esa era la familia terrenal que Dios le había regalado aquí mientras Cristo estaba en la tierra en forma de hombre, pero realmente Él era Dios, hermanos amados. Y Él está diciendo, ni en su casa hay honra, ¿verdad? Para Él. Hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, ahí está bien claro, hermanos, que María sí tuvo más hijos, hermanos. Y yo no sé cuáles son las... Y fíjese que el cura Luis Toro hace una suposición bien fea. Dice, sí, es mi hermano, dice, pero no son hijos de mi mamá. Oiga, como quien dice, sí, eran hermanos de Cristo, ¿verdad? Pero no eran hijos de María. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que José estaba en adulterio y tuvo más hijos por otro lado. Eso es lo que quiere decir el cura Luis Toro. Mire las herejías que está levantando, mire las blasfemias y ojo, porque la palabra dice que para todo hay perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese no tiene perdón, cura Luis Toro. Continuemos. Según la doctrina católica romana apostólica, capítulo 6, versículo 66, dice Luis Toro que Jesús tuvo más de 500 hermanos. Oiga, ay, Señor, hermanos, en serio, ¿ustedes le creen? Y que la lógica humana, ninguna mujer puede tener más de 500 hijos, dice. Y ahí donde él dice, él es mi hermano, pero eso no quiere decir que sea hijo de mi mamá. Ay, señores, que mejor me da risa. Y que es más importante, para él es más importante la virginidad. Es más importante la virginidad, ¿verdad? Que otra cosa, hermano, ¿verdad? Él resalta más la virginidad de la Virgen María y que otra cosa. Bueno. Y se ve claramente, ¿verdad? Que Luis Toro ama más a la Virgen María, o sea, más que a Jesús, ¿verdad? Vamos a leer lo que él dice, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Vamos a leerlo desde el... Dice, además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, oiga, salvos. Y no creísteis en vano, oiga. O sea, si nosotros hemos retenido la palabra que se ha predicado a través de Cristo, somos salvos. El cura nos llama evangélicos. O sea, como que él dice, en vano son evangélicos, ¿verdad? Pero realmente él es el evangélico, hermano. Nosotros los evangélicos, como él nos llama, ¿verdad? O sea, no hemos creído en vano porque creemos en la obra restauradora de Cristo, ¿verdad? Nosotros sí hemos creído en Él, pero Él no, ¿verdad? Sigamos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, oiga, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Usted cree que estos eran hermanos de Jesús? ¿Quién está relatando la carta aquí? El apóstol Pablo. Obviamente él menciona que son hermanos del apóstol Pablo, no hermanos de Jesús. Él está siendo testigo
de que Cristo resucitó y dice que se le aparecieron a más de 500 hermanos. O sea, Pablo está diciendo, hey, se le aparecieron a más de 500 hermanos. Continuemos. Oiga, escuche bien. A la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, o sea, ya murieron, ¿verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él está relatando, Pablo, no son hermanos de Jesús. Ay, Luis Toro, te estás acarreando un sinfín de problemas con Dios más que todo, porque estás engañando a mucha gente. Esos hermanos que menciona la Biblia no son hermanos de Jesús. Son hermanos que Pablo está mencionando, está relatando que se le apareció por último a él, pero que aparecieron a más de 500 hermanos de la iglesia, pues ya la iglesia de Cristo ya había crecido, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Oiga, si el cura Luis Toro amara al Señor, entonces fuera de Dios, pero el cura Luis Toro no ama a Cristo, él ama más a la Virgen María, y queda en evidencia, hermano, ¿verdad? Con esto terminamos ya, según el capítulo de la Biblia Doctrina Romana Apostólica, hermanos, capítulo 6, versículo 66, según Luis Toro enseña que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? Es la que él enseña, ¿verdad? Acerca de la Virgen María, con fundamentos bíblicos que ya vimos que es mentira, que son suposiciones que él hace, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? El Papa, veamos lo que dice el Papa Pedro, ¿verdad? A la Iglesia Católica, la cual la doctrina, hermanos amados, es la que tienen que seguir y autoriza, oiga, autoriza al apóstol Pablo para enseñar, no la doctrina de la Virgen María, ya lo vamos a ver a través de la boca de Pablo. Veamos, continuemos, ¿verdad? Porque ya vimos bien claro que el cura Luis Toro dice que enseña ya lo escuchamos ahí, pusimos el video, hermano. Vuélvanlo a escuchar al final cuando termine, ¿verdad? Para que vean que ahí dejó evidencia de lo que él ha dicho con su propia boca, ¿verdad? Segunda de Pedro 3 del 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, oiga, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, oiga, cura Luis Toro, le están hablando, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, oiga Luis Toro, le están hablando, que es un inicuo, es un injusto, alguien malvado, alguien no equitativo, porque él no está siendo justo con la palabra, está mintiendo, ¿verdad? Dice, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí no dice crecer en la gracia de la Virgen María, crecer en la gracia de la Santa Iglesia Católica, Romana y Apostólica. No dice, aquí dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo está diciendo el Papa Pedro, el primer Papa que ustedes eligieron. No lo digo yo, o sea, lo está diciendo la palabra. A Él sea la gloria, dice, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Quién lo dice? El apóstol Pedro, el primer papa. Él está aconsejando a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, mire lo que dice Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, o sea que el cura Luis Toro es anatema. ¿Y sabe qué significa anatema? Maldito. Eso significa anatema. O sea que el cura Luis Toro, aparte que le toca lago de fuego con azufre, también está maldito, hermano. Porque él está anunciando otro evangelio diferente. Al que ya vimos que Pedro ya le dio autorización a Pablo para que escriba. Y debemos de escuchar lo que dice Pablo. Y aquí él está diciendo que si alguno predica el evangelio diferente, es maldito. Va. Pero yo no sé si el cura Luis Toro sabe qué es el evangelio, qué es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Sabe, los que no saben el evangelio son los 4 evangelios que relatan la vida y enseñanza, oiga, de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el cura Luis Toro rechaza un evangelio, uno de los 4, el de Marcos, y lo hemos escuchado, y él dice,
que le contaron 30 años después a Marcos, ¿verdad? Que ya no anduvo, o sea, porque él dice que no anduvo con Jesús, a él se lo contaron, y como a él se lo contaron, él no acepta el evangelio de Marcos, solamente cuando le conviene, ¿verdad? Pero él lo rechaza. Entonces él está enseñando un evangelio diferente. Él está enseñando el evangelio de la Virgen María, ¿verdad? Porque aquí dice que los evangelios relatan la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos relata el cura Luis Toro? Las enseñanzas de la Virgen María, que ella es virgen, que es la madre, que es la esposa. O sea, una serie de blasfemias que habla este cura. Pero bueno, sigamos. Con esto termino, hermanos amados. Ya les estoy comprobando lo que significa evangelio, palabra por palabra, para que no los venga a engañar el cura, ¿verdad? Según, ya con esto termino, la Biblia Doctrina Romana Apostólica, capítulo 6, versículo 66, dice el Papa Francisco, ya lo leímos, bueno, vimos el video, perdón, al final. Dice que la historia del fracaso de Dios es la crucifixión de Jesús. Oiga, ¿cómo tiene? La crucifixión de Jesús para él es el fracaso de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Él dice que es el fracaso de Dios, pero vamos a ver lo que dice la palabra. En Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, oiga, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. ¿Quién triunfó sobre los principados y las potestades? Cristo. Le dio la victoria a nosotros, los cristianos, a la iglesia cristiana. Él venció a los principados, a la jerarquía demoníaca, satánica, diabólica, que habla en Efesios capítulo 6, porque la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y uno de esos es el que está usando el cura Luis Toro. Son las potestades, porque si un pastor está engañado, tiene engañado a toda la congregación. Y son en masa, son en multitudes que estos demonios son los que operan a través de las multitudes, de las huestes espirituales de maldad. Oiga, pero Cristo ahí nos dio la victoria. ¿Triunfó sobre quién? Sobre Satanás. Y no, él dice la palabra que tenía el imperio de la muerte, pues. Y no por causa de él fue que incitó a Adán y Eva para que pecaran. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos comunicación con Dios, pero Cristo nos restableció la comunicación con Dios. Cristo nos dio ese ministerio poderoso de la reconciliación con nuestro Dios. Y venció allí públicamente a los principados y a las potestades, dice. O sea, esa jerarquía demoníaca de Satanás. Mire, victoria nos ha regalado el Señor. Gloria al Señor. Pero el Papa actual dice que no, que fue el fracaso. Escuche bien, hermano católico, no creo que viendo todas estas cosas no vaya a querer quitarse esa venda, hermanos. Por favor, en el nombre de Jesús, salgan de ese lugar. Ya vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mire la recomendación que hace el apóstol Juan, porque él fue la revelación de Cristo. A él se la dio al apóstol Juan. Y manda esta advertencia a ustedes, hermanos católicos, ¿verdad? Que están a tiempo. Apocalipsis 18, del 4 al 5 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salgan de ella, no vayan a ser ustedes contaminados y ustedes vayan a terminar igual que el cura Luis Toro, ignorantes, y se vayan a ir también a ese lago de azufre. En sus manos está el querer salir de toda esa pudredumbre de doctrina humana, porque eso no es ni de Dios, hermanos. Yo sé que muchos se van a enojar, pero lo siento, hermanos. Tengo que decirles la verdad. Si no, ¿quién se la va a decir? Entonces, continuemos. Ya con esto termino. ¿Quiénes son los anticristos? Porque él menciona el cura, no tal vez en estos videos, pero dice que hay anticristo. Y la palabra sí lo dice en Primera de Juan 2, del 21 al 25, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, oiga. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Oiga, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Oiga, aquel que niega al Padre y aquel que niega al Hijo, ese es un anticristo. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha dado. Vida eterna. Oiga. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Todos aquellos que están en la doctrina de Cristo. Todo aquel que niega al Hijo, dice. Todo aquel que niega al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. El cura Luis Toro niega a Cristo. ¿Y a quién es el que recibe y acepta? A la Virgen María, a la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, ¿qué se convierte el cura Luis Toro? En un anticristo. Oiga, yo con esto termino. Reto al cura Luis Toro y a cualquier hermano católico a que me enseñe alguna carta que el primer papa envió, o sea, Pedro, ¿verdad? Envió a la iglesia, que me diga dónde está ese versículo, ¿verdad? Y que esa carta iba dirigida a la iglesia apostólica romana, donde deben defender la doctrina de la Virgen María. Si me presentan ese versículo, me hago nuevamente católico. Así se los digo. Si algún hermano católico o el cura Luis Toro me envía un versículo donde dice que el primer papa Pedro envió una carta a la iglesia apostólica romana, ¿verdad? Donde dice que deben de defender la doctrina de la Virgen María, yo me hago nuevamente católico, ¿verdad? Así es que les dejo ese reto a los hermanos católicos, que el Señor me les bendiga y bueno, esperamos, ¿verdad? En Dios que algún día pues esos ojos, esas vendas sean quitadas en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga grandemente, amados hermanos.